Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más, encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy volvemos un día más a Venecia, a arrancar nuestro recorrido y podríamos hacerlo en góndola porque esa es una zona más tranquila que la parte del canal que hemos visitado. Vamos a iniciarla en el Palazzo Donà, que está en la ribera izquierda. Vamos subiendo, ya a algunos se les hará largo, pero otros, la verdad que me lo han dicho, están disfrutando y muchísimo porque habían visto todos estos palacios, pero muchos no los referenciaban. Y me suelen decir, mira, aunque no los conozcamos todos, toda esta historia y todos estos datos que nos das siempre van a estar cerca de nosotros para poder sentirlos, que en el fondo es de lo que se trata, de vivir el sentimiento, de apreciar el arte y de apreciar Venecia. Pero como decíamos ayer, nos habíamos quedado en el volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma y en Santa Cruz de la Palma. Uno de los rincones más bonitos de la calle real es cuando desemboca en lo que es la pequeña Plaza de España, que es una planta trapezoidal alrededor de la cual encontramos algunos de los edificios más emblemáticos que hay en Santa Cruz. El Ayuntamiento, la Iglesia del Salvador, la Casa Monteverde, la Casa Lorenzo, la Casa Maseu y la Casa Pereira. Este conjunto artístico podríamos considerarlo como una de las mejores representaciones del Renacimiento en Canarias. Un lugar donde se unen pues los poderes político, religioso y civil y económico, y el centro de la plaza lo preside la estatua de un sacerdote, el padre Manuel Díaz, una estatua hecha en el siglo XIX. Lo primero que nos llama la atención es la iglesia matriz del Salvador, que es con una fachada principal realizada en piedra volcánica procedente de la isla de La Gomera, y la puerta da acceso a la iglesia. Esta puerta que da acceso a la iglesia es un recuerdo de la unión entre La Palma y Cuba, pues está realizada con madera de cedro cubano. Si se encuentra abierta, que yo la pude ver abierta, posee un artesonado mudéjar realizado en madera de pino canario, que es una auténtica maravilla. Y el retablo del altar mayor es de estilo neoclásico, con la particularidad de poseer, dicen, símbolos exotéricos, representaciones de la luna, del sol y muchos triángulos con el ojo de Dios. El soporte de tomarnos un refrigerio o un tentempié o un vinito, una cerveza, lo tendríamos que hacer o lo podemos hacer en todo ese espacio de calle donde donde está el café de Don Manuel. Hay muchos cafés, pero yo no voy muchas cafeterías, pero yo no voy a avalaros de una en concreto porque yo pasé por allí, estuve 3 días y no puedo decir que me conocí todo exhaustivamente. Y además iba con personas que se conocían muy bien todo lo que era el enclave, entonces yo me dejé guiar. Uno de los recuerdos que sí que tengo es el mercado de la Recoba, que es el mercado de abastos, donde hay sobre todo muchas frutas tropicales, y claro, allí tienes
No tienes lo que más, plátanos, ¿eh? Yo pensaba que iba a haber muchas más variedades de plátanos, pero allí el plátano está claro que lo empaquetan y se lo llevan directamente a la península en barcos continuamente. Hay otra de las características, hay mucha representación iconográfica de los enanos que bailan, que son como una especie de gorro de no tricornio sino bicornio, que bailan cuando baja la Virgen y se agarran así como de la faja, son como unos enanitos, pero vamos, que el que va dentro va viendo por el sombrero, lleva una cara artificial como los cabezudos y la parte alta es el sombrero, que es una de las características que se realiza con la bajada de la imagen de Nuestra Señora de las Nieves, que baja desde la montaña, que está a 3 kilómetros, a la capital. Hay también, me llamó la atención, un curioso barco con un museo asociado a él, que es el Museo Naval y el barco de la Virgen, que es un poco el revivir el diálogo. Aquí se hace un espectáculo que es el escenario del diálogo entre el castillo y la nave. Es un espectáculo teatral dedicado a la Virgen de las Nieves que ha representado durante las fiestas de la bajada, y te lo cuentan como una de las cuestiones más bonitas para poder vivir. Luego, lo que sí que llama la atención, son pocos, tampoco no son más de 7, 8 casas, son los balcones canarios de la avenida marítima. Es una de las imágenes que nos llama más la atención de La Palma y que la encontramos paseando cuando vamos por ese paseo náutico, ese paseo que da a la playa, en lo que se denomina la avenida marítima. Arranca a partir del número 44 y tiene unos coloridos impresionantes de madera pintada que representan la arquitectura típica canaria y embellecen también las fachadas principales, no lo que son las fachadas principales que darían al interior, sino las partes traseras de la casa. Cuando digo el interior, hablo de la calle interna, de la calle señorial, porque la trasera, la que daba al mar y donde están estos balcones, antes era algo que ahora nosotros soñamos con tener una casa que dé una fachada que da al mar. Pero para estas personas lo importante era dar a la calle principal donde había la vida social. Perdón. Este es sin duda también uno de los enclaves más fotografiados y más bello. Luego hay un museo insular, también hay los restos del castillo de Santa Catalina, donde se ve un poco cómo era el esfuerzo defensivo, y siempre tenemos una mezcla directa entre lo que es las plantas, todo lo que son las plantas, la zona de roqueros, las rocas que están allí omnipresentes de todo lo que ha sido la erosión después de todo lo que fueron las convulsiones volcánicas, y el azul del mar. Estas son las tres visiones que se tienen muy claramente cuando nos acercamos a Santa Cruz de La Palma. No quiero extenderme más, no por bellas, sino porque voy a hablar de más adelante de la isla y más adelante de los volcanes y de todos los recorridos que podéis hacer. Entonces no quiero crear una densidad excesiva informando de una cosa y no volviendo al Gran Canal, que es donde estamos enfrente del Palazzo Donà, en la ribera izquierda. Es un edificio de finales del siglo XVI con una fachada bastante anónima, con la importante excepción de una hermosa pentáfora veneciana, bizantina, en el segundo piso, enmarcada por un marco de mármol con petare e iconos. Los Donà son una de las familias antiguas de origen romano que existe todavía hasta la actualidad, y se contó entre las nuevas familias agregadas, aunque fue uno de los que fundaron la Nueva Venecia en la isla de Rialto a principios del siglo IX
y fue incluido en el Libro de Oro en la época de la Serrata. En el siglo XIII se dividió en las ramas principales de Donà delle Trezze, la banda en el escudo de armas noble, y el Donà delle Rose, y dio a la República figuras importantes en todos los campos, y 3 dogos. Francesco, que fue dogo de 1545 a 1553, Leonardo, que lo fue de 1606 a 1612, y Niccolò, su hijo, que fue dogo en 1618. Este último murió después de solo 34 días de dogado. Dicen que probablemente se lamentó mucho su muerte, pero otros piensan que había como cierta trampa. Tenía un sobrino, Pietro, hijo de un medio hermano, que se ocupaba del negocio familiar y era muy tacaño. Y cuando el tío subió a ser dogo, se le encomendó la gestión de la nueva situación. Pero una fiesta celebrada en el Palacio Ducal carecía de los regalos habituales para las damas, y en otro muchas mujeres patricias fueron rechazadas con la excusa de que no habían sido invitadas. Lo que debió haber sido un gran banquete resultó ser un modesto almuerzo a base de pescado. Y el dux dice que quedó tan humillado que del disgusto murió, algo que de pronto se aprovechó el indigno sobrino, que vendió la capa de su tía aun cuando no estaba enterrado. Ya veis cómo hay las leyendas que se mezclan en todas estas cosas, estas muertes repentinas que traen tanta historia y tanta leyenda. El dux más importante de los Donà fue sin duda Leonardo. De hecho, podemos afirmar con certeza que fue uno de los mayores dux de Venecia. Fue un político muy habilidoso, un orador fascinante, y entre las diversas posiciones desempeñadas también estaba la muy difícil de la corte papal, donde sin poder cambiar las decisiones de la Serenísima, tuvo que hacer maravalismos con acusaciones y amenazas debidas al asilo político concedido desde Venecia a Marco Sciarra. La reacción había sido tan acalorada que el entonces cardenal Camillo Borghese le dijo a Donà que si alguna vez llegaba a ser papa excomulgaría al Senado veneciano, a lo que Donà respondió que si hubiera sido dogo en el cargo en ese momento, la excomunión sería ignorada. Entonces Camillo Borghese ascendió al trono papal con el nombre de Pablo V entre 1605 y 1621 y se puso a doblegar a la independencia secular de ese pequeño estado de la laguna que aparentemente debía servir a Roma y que escapaba de cualquier dictado de la Iglesia. Una ley lo irritaba especialmente y era la que prohibía la transferencia en cualquier forma de bienes inmuebles y religiosos, impidiendo así cualquier extensión de propiedades eclesiásticas en Venecia. No solo eso, sino que no se podía construir iglesias sin la autorización del Gran Consejo. Finalmente se presentó la oportunidad. 2 sacerdotes venecianos habían cometido delitos, uno de ellos, Marco Antonio Brandolin, era incluso un asesino múltiple, y la Serenísima se preparaba para juzgarlos. La Santa Sede intervino reivindicando el derecho a ser el único en poder juzgar en el caso de los eclesiásticos. Si bien Venecia hubiera cedido, habría sido una renuncia a su independencia y soberanía, y por otro lado estaba claro que el Papa estaba usando un expediente para arrojar a un callejón sin salida y lograr sus objetivos contra los venecianos. Entonces Venecia decidió enviarle a su diplomático más hábil, conocedor de las intrigas de la corte papal, para responder al ultimátum que requería la rendición de los 2 culpables y la abolición de aquellas leyes consideradas perjudiciales para los intereses de la Iglesia. La elección recayó en Leonardo Donà, pero mientras estaba a punto de partir hacia Roma, murió el dux Marino Grimani y fue Leonardo Donà inmediatamente elegido, quien recibió el pesado legado del grave conflicto que había entre la República y el Papado. Así de repente los 2 antiguos enemigos
ambos hombres de un carácter excepcional, se encontraron cara a cara desde lo alto de las nuevas posiciones de poder. La excomunión lanzada por Roma pasó sobre Venecia como una gota de aceite en el agua, pero de repente rebotó sobre los jesuitas, dejando al Papa asombrado. Como antes había rechazado firmemente todas las solicitudes de Pablo V, ahora el Dux rechazó la excomunión y el interdicto. No solo eso, sino que prohibió que se expediera la prohibición y ordenó a los religiosos que procedieran a sus actividades habituales sin tomarlas en cuenta las excomuniones papales. No se apagaría ni una vela, ni una puerta de iglesia se cerraría con barrotes, ni se prohibirían matrimonios, nacimientos y muertes. Todo sería celebrado como de costumbre. Era una orden que, conociendo la firmeza de la señoría, nadie podía ignorar. Sin embargo, los jesuitas se negaron a obedecer y fueron inmediatamente desterrados de los territorios venecianos. La noticia causó un gran revuelo y amenazó con expandirse aún más. Cuando las otras naciones recuperaron el aliento, España ofreció sus tropas al Papa, Inglaterra se solidarizó con Venecia y la instó a crear su propia iglesia, mientras que el sultán turco se ofreció a luchar en Venecia contra Roma. Fijaros el lío que se armó, ¿eh? Mientras tanto, Venecia, impasible, moviliza sus tropas. Entonces Francia, la Armada, envía a sus diplomáticos más hábiles a contactar a los dos antagonistas para intentar calmar las aguas. Y con un trabajo diplomático muy fino, llegó a salvar la cara de ambos. El rey de Francia pidió a la Serenísima, como un favor personal, el tener a los dos culpables, a cargo de los cuales posteriormente rindió homenaje a la Serenísima, y entonces Francia, a la Armada, invitó a que el Papa fuera más solidario con Venecia. Al final, los dos bribones fueron retenidos y los tuvieron allí, pero el Papa reconocía que si estaban detenidos se cumplía con algo de la condena que hubiera sido impuesta en caso de que el Papa los hubiera juzgado. El Papa tuvo que aceptar la aparente victoria sobre sus pretensiones sobre los dos religiosos y dirigir la verdadera derrota en todo el frente, agravada por el hecho que los jesuitas seguían proscritos. Además, quitando así el expediente que motivó su enfado, Pablo V, a su pesar, tuvo que revocar la excomunión ineficaz y el interdicto. Y Leonardo Donat, tomando nota de la revocación ante el Gran Concilio, declaró fríamente que al fin y al cabo Venecia no había dado importancia al anatema papal, por lo que no vio motivo para alegrarse por la terminación de la misma, y el Senado lo aprobó. Dijeron, bueno, a nosotros lo que diga el Papa vuela por el agua de las lagunas, así que no tenemos que alegrarnos porque le hayamos ganado una batalla, porque no creíamos que él tuviera jurisdicción con nosotros. Todo esto de los Donat, ya veis qué familia. Para enfrentarse al Papa. El Palazzo Boldù es el siguiente, está en la ribera derecha. Es un palacio erigido en el siglo XVI por la familia Boldù, recientemente incorporada en esa época al patriciado de Venecia, y el palacio fue construida por la familia Gissi a finales del siglo XVII y luego comprado por la familia Contarini, propietaria del adyacente Palazzo Contarini Pisani. Y los interiores fueron pintados al fresco por Jacopo Guarana, y en 1523 vivió aquí Giovanni Orsini, el condottiero que luchaba por la República de Venecia, y en 1524 albergó a otro mercenario, Gianfrancesco Gonzaga, llamado da Lucera, y en 1657 el matrimonio de Adriana Gissi se casó con la familia Boldù, una familia patricia de Conegliano, y la línea masculina de Boldù de San Felice se extinguió con Giuseppe Boldù, que había sido podestá de Venecia. El palacio también aparentemente tuvo una vez frescos de Francesco Fontevaso que representaban la violación de Europa
Diana y Endymion y la sentencia de París. El siguiente palacio es el Palazzo d'Alete, en la ribera derecha. Es un pequeño y extremadamente sencillo edificio que presenta los típicos estilos góticos de la primera mitad del siglo XV. En comparación con la orilla del Gran Canal, está un poco retrasada y está precedida de un pequeño jardín. De cierto interés son las 5 ventanas de una sola luz y la ventana de 3 luces con un balcón saliente de 3 lóbulos en el primer y único piso noble. La siguiente casa es Ca' Pesaro, en la ribera izquierda. Este es un edificio ya palaciego ya serio. Está a poca distancia. El Palacio Ca' Pesaro tiene frescos de Giambattista Pittoni, incluyendo la justicia y paz con Júpiter y Minerva, y Júpiter protege a la justicia, a la paz y a la ciencia, y también tiene obras de Giambattista Tiepolo. Este gran edificio es grandioso. Actualmente es la sede de la Galería de Arte Moderno y el Museo de Arte Oriental de Venecia, y fue proyectado en el siglo XVII por el arquitecto Baldassare Longhena por encargo de la rica familia Pesaro. Su construcción duró de 1652 a 1710 y en 1682 murió Longhena y el edificio estaba aún incompleto. Entonces la familia confió su finalización a Antonio Gaspari, que lo completó en 1710 aportando ligerísimas modificaciones al proyecto original. El majestuoso edificio pasó de la familia Pesaro a la Gradenigo y posteriormente los padres armenios maquitaritas lo usaron como colegio y finalmente fue adquirido por la familia Bevilacqua. La duquesa Felizia Bevilacqua Lamazza lo destinó a Galería de Arte Moderno. Cuando la ciudad de Venecia, el 5 de diciembre de 1899, dio ejecución al testamento de la duquesa Felicita Bevilacqua, viuda del general Lamazza, que había cedido Ca' Pesaro a la ciudad de Venecia con la finalidad de conceder recursos y espacios a los artistas jóvenes, se instituyó la ópera Bevilacqua Lamazza. Ca' Pesaro está situado en el Gran Canal y es considerado, como os digo, uno de los edificios más importantes en Venecia por sus dimensiones, por la calidad de su decoración y por lo imponente que es. Su fachada principal, de estilo barroco, está adornada con bajorrelieves y estatuas que le otorgan una fuerte connotación plástica y le hacen capaz de crear importantes claroscuros. La planta baja tiene una decoración con almohadillado a puntas de diamante, con mucho relieve, que rodea un portal de agua bellísimo. Los piani nobles se caracterizan por la presencia de 7 arcos de medio punto muy decorados, separados por columnas adosadas que se duplican en correspondencia a los muros de carga. No menos importante es la fachada lateral, ligeramente curva, proyectada en un segundo momento, que presenta un componente dinámico que contrasta con la estaticidad de la principal y parece más simple que esta última. De la suntuosidad del exterior se puede imaginar la riqueza original de las salas y salones, de la cual no queda casi nada, salvo algunos frescos y decoraciones. El edificio, según el proyecto original, debía estar dividido en 2 partes, una de representación y otra de servicio, unidos por una escalera monumental paralela al Gran Canal. Antonio Gaspari lo hizo perpendicular al canal, adosándolo a un lado del portecho del recibidor, y Antonio Gaspari también modificó el diseño del patio. El 18 de mayo de 1902, la ciudad veneciana instaló en la primera planta de Ca' Pesaro la Galería Internacional de Arte Moderno, ya existente pero sin sede propia. Actualmente tiene una sede en la primera y en la segunda parte del edificio. El Museo de Arte Oriental, que desde hace tiempo se planea trasladar a otro lugar, se encuentra en la parte tercera del edificio. En las primeras décadas del siglo XX
florecieron en Italia numerosas experiencias revolucionarias y antiacadémicas que eran conocidas, aquí son conocidas como los rebeldes de Cape-Saro. En polémica contra los maestros de la Biennale, Cape-Saro representó entre 1908 y 1920 un gimnasio pictórico e intelectual, un trampolín para los artistas jóvenes italianos. Aquí artistas diferentes en estilo y poética tuvieron la posibilidad de exponer sus obras, unidos por el empeño de renovar el lenguaje artístico italiano y guiados por el crítico Nino Barbantini. Los protagonistas de Cape-Saro propusieron lenguajes diferentes. Arturo Martini se inspiraba en modelos arcaicos. Felice Cosatori tenía influencia por el Jugendstil, Guido Masucci por el simbolismo, Gino Rossi por Gauguin, Tullio Garbari pintaba una mítica primitiva valsuñana y Pio Semillini pintaba una poética de Burano inspirado en las experiencias posimpresionistas en París. Y Umberto Meggioli albergaba en su casa de Burano al grupo de estos rebeldes. También expusieron en Cape-Saro Umberto Meggioli, alumno de Guglielmo Cardi y Ugo Valeri, conocido gráfico e ilustrador de las revistas más populares de la época, además de un refinado pintor e intérprete de la sociedad italiana de su tiempo, y Adolfo Cagliari, Felice Castellano, Mario Destori, Enrico Fonda, Ercole Sivelato, Guido Trinettini, Oscar Sogado. Todo lo que es la avanzadilla, podría estar diciendo nombres y nombres, muchos para mí y para vosotros desconocidos, pero también para muchos que les gusta mucho el arte, verdaderas claves para entender lo que fue la época modernista y la época de nuevas tendencias que caracterizó los inicios de nuestro siglo pasado. Junto a estos nombres también se recuerda una serie de artistas que se movieron en torno a Cape-Saro, pero que no llegaron a exponer junto a los otros por diferentes razones, porque eran jovencísimos en edad, por la guerra o porque se trasladaron a otros países. Entre estos se puede citar un jovencísimo Bruno Sacchiero, alumno predilecto de Guglielmo Ciardi, que murió a los 24 años, y algunos gráficos secesionistas como Fabio Moroner, Giacomo Baldassano Stella y Benvenuto De Stoni. El grupo siempre fue heterogéneo, nunca hubo un manifiesto ni un intento de acordar un programa. Se expusieron a menudo obras de Boccioni y al mismo tiempo objetos de la ciudad, cristal de Murano, azulejos, cerámica estilo Liberty, sillones, muebles, importados o realizados por algunos de los miembros del grupo, como Vittorio Zecchin o Teodoro Wolf Ferrari, según el gusto decorativo de las artes aplicadas características de la época. Seguimos avanzando por la ribera derecha, Ya veis que estamos en unos puntos absolutamente deslumbrantes que nos están dejando ver o mostrarnos cosas increíbles. Por eso os decía que lo bonito, lo bello es ver los palacios desde una góndola o desde el río o pasar muchas veces. Muchas veces nos da la impresión que el Vaporetto va lento y otras veces nos da la impresión de que el Vaporetto va muy rápido. Por eso tenemos que pasar muchas veces por el Gran Canal, tenemos que dejarnos penetrar, tenemos que dejarnos de alguna manera captar todo lo que es su presencia artística, que es verdaderamente importante. Otro palazzo de la ribera derecha es el Palacio Busoni Germani de la Vida. Este famoso edificio, cuya construcción se puede ubicar entre 1548 y 1556, fue iniciado por Francesco Sansovino con obra de Michele Salmicelli, pero la atribución no es unánimemente aceptada por los estudiosos. Se trata de una arquitectura noble con dos balcones de 4 luces superpuestos en el sector central,
de los cuales el del piso más noble está enmarcado por columnas dóricas y flanqueado por pares de ventanas selladas con frontones curvas. Se notan los 2 escudos nobles que contribuyen a dar relieve de claroscuro al frente, que fue concebido lo suficientemente plano como para permitir a Jacopo Tintoretto realizar un fresco completo, pero que se perdió ya con el tiempo. Desafortunadamente, solo podemos imaginar la belleza de estos frescos, ya que, como os digo, están completamente perdidos. Según las descripciones, sabemos que se representaron, entre otras cosas, Adán y Eva, Caín y Abel, y el crepúsculo y el amanecer. Figuras estas últimas inspiradas en las esculturas de Miguel Ángel Buonarroti, que se encontraban en las capillas de los Medici de Florencia. Pues aquí nos quedamos, porque hemos avanzado hoy, no demasiado, pero sí con grandes bellezas por el gran canal. Juan Carlos González, Historia con Sentido. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.